conocer y resolver sobre el informe para el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Con su venia, señora presidenta, procedo a dar lectura. Trámite 335990. Oficio número 350 CEPSIRISI-AN-2018, Quito, Distrito Metropolitano, 30 de julio de 2018. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, en su despacho de mi consideración, por medio del presente, conforme lo determinan los artículos 9, octavo, numeral 60 y 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, adjunto al presente el informe debatido y aprobado por la Comisión Especializada Permanente número 5 de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral sobre el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, a fin de que por su digno intermedio se continúe con el trámite legal correspondiente. Hago propicia la ocasión para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima. Atentamente, Esther Cuesta Santana, PhD, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, Seguridad Integral. El informe, el objeto señala. El presente informe tiene por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, que en lo medular establece ampliar y especificar derechos, así como consolidar el único Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes en la región. Antecedentes. El 11 de octubre del 2005, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, República Dominicana y Uruguay suscribieron la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, instrumento internacional de derechos de la juventud, ratificado por Ecuador en el año 2006. El 25 de octubre del año 2016 se firmó el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. El 28 y 29 de octubre de 2016, en la ciudad de Cartagena de Indias, se firmó el Pacto Iberoamericano de Juventud. El 9 de noviembre de 2017, mediante oficio número T161-SGJ-17-0450, el secretario general jurídico subrogante de la Presidencia de la República remitió el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes a la Corte Constitucional para el dictamen sobre la constitucionalidad de su contenido. El 11 de abril de 2018, el Pleno de la Corte Constitucional, mediante dictamen número 009-18-DTI-CC, concluyó necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional previa a la suscripción del instrumento, por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numerales 3 y 4 de la Constitución. Mediante oficio 161 SGJ-18-0327 de 4 de mayo de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 419 de la Constitución, remitió a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional el referido instrumento y dictamen de la Corte Constitucional para la aprobación correspondiente por parte de la función legislativa. Mediante memorando SAN 2018-2019-2313 de 8 de mayo de 2018, la Secretaria General, por disposición de la señora Presidenta de la Asamblea Nacional, remitió a la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral copia del oficio referido en el párrafo precedente, conjuntamente con el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, así como el dictamen de la Corte Constitucional. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en sesión número 016, celebrada el 20 de junio de 2018, abocó conocimiento del protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. En la sesión número 22 de la Comisión, celebrada el día miércoles 18 de julio de 2018 a las 10 horas, se recibieron las comparecencias de las instituciones relacionadas con la temática contenida en el referido protocolo. El miércoles 25 de julio, en la sesión 028, se debatió y aprobó el presente informe. Competencia constitucional y legal de la Comisión. De conformidad con la disposición contenida en el numeral 8 del artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene la atribución de aprobar o inaprobar los tratados internacionales en los casos que corresponda, en concordancia al artículo 419 de la norma suprema, que señala la ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea en los casos que, numeral 4, se refiere a los derechos y garantías establecidos en la Constitución. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el numeral 4 del artículo 6, señala son órganos de la Asamblea Nacional las comisiones especializadas. Por su parte, el artículo 21 de la Ley Ibiden establece que son comisiones especializadas permanentes las siguientes: de soberanía, integración, relaciones internacionales y seguridad
integral. En mérito de las normas que anteceden, compete en consecuencia a esta comisión conocer la solicitud de aprobación de protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Dictamen favorable, previo y vinculante de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, con fecha 11 de abril de 2018, emitió el dictamen previo y vinculante de constitucionalidad número 009-18-TTI-DD-CC en virtud del control formal y material del instrumento internacional. El dictamen favorable de la Corte Constitucional declara que el presente protocolo suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numerales 3 y 4 de la Constitución. Además, añade en su dictamen que las disposiciones contenidas en el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su anexo son compatibles con la Constitución de la República. En consecuencia, la Corte Constitucional expide dictamen favorable del mismo. Análisis y razonamiento. Naturaleza de los instrumentos internacionales. La naturaleza de este instrumento es complementar un tratado principal. En el presente caso nos referimos como norma principal a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, la cual en su clasificación pertenece a los tratados de orden general. Los protocolos adicionales son necesarios en el ámbito del derecho internacional público para complementar disposiciones que en virtud de la evolución social resulta indispensable dar un mayor alcance a la norma principal. El presente caso, el protocolo adicional, se realiza un alcance necesario a un grupo etárico específico, con la finalidad de que los derechos humanos, de manera especial los derechos de los jóvenes, tengan un alcance más eficaz y eficiente para su aplicación. Finalmente, como todo tratado internacional referente a los derechos de los jóvenes, es indispensable mencionar que se establecen obligaciones que los Estados miembros deben respetar para mejorar la prevalencia de los derechos de sus conciudadanos. Así pues, los Estados partes asumen la obligación y deber que deben respetar y proteger para la efectiva prevalencia de los derechos humanos. Objeto y contenido del instrumento internacional en análisis. La importancia del protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes radica en ser un instrumento que permite fortalecer a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Tratado Internacional de Derechos Humanos que reconoce específicamente los derechos de las y los jóvenes. Por otra parte, el protocolo tiene como finalidad ampliar y especificar derechos, así como consolidarse en el único Tratado Internacional de Derechos de las Personas Jóvenes en la región. En este sentido, se amplía, incluye y fortalece el tratamiento de derechos sobre igualdad de género, discapacidad, migración, orientación sexual, justicia juvenil, medio ambiente, nuevas tecnologías, identidad, expresiones culturales, no solo para jóvenes de un país, sino incluso para jóvenes migrantes y o refugiados cuya nacionalidad pertenece a países de Iberoamérica. Por tal efecto, en su artículo 1, el protocolo adicional modifica la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, agregando que la presente convención considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud todas las personas nacionales, residentes, migrantes y o refugiados en algún país de Iberoamérica. Adicionalmente, el protocolo añade que los Estados partes podrán extender la aprobación de la Convención de forma unilateral más allá del rango etario de los 15 a 24 años a efectos de adoptarla a las circunstancias legales y demográficas de cada Estado. Además, el protocolo en su artículo 4 modifica el artículo 6 de la Convención y detalla el desarrollo de programas en los siguientes términos. Esta Convención reconoce la igualdad de género entre las personas jóvenes y declara el compromiso de los Estados parte de impulsar políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad y eliminen todas las formas de discriminación, violencia y exclusión en razón de género, asegurando la igualdad de oportunidades y la libertad en el ejercicio de los derechos ciudadanos, inclusive programas para priorizar el rol de las personas jóvenes sin distinción alguna de género en la participación de políticas y en los centros de decisión a todos los niveles de las funciones de gobierno, de toma de decisiones públicas para el fortalecimiento de la democracia, educar a las personas jóvenes en igualdad de género, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación de género, prevenir y sancionar la violencia física, sexual o psicológica contra las personas jóvenes basada en género en todos los ámbitos y contextos, independientemente de la persona para la que sea perpetrada, impulsar medidas que promuevan la igualdad de género en los sectores productivos, así como también la organización social del ciudadano. Esta convención también incorpora en el artículo 5 los derechos de acceso a la tecnología de información y a la comunicación TIC. En el artículo 6 se vincula a la participación inclusiva y sin discriminación por motivos de discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Además, el artículo 8 modifica el artículo 25 de la convención en los siguientes apartados. Las personas jóvenes privadas de la libertad tienen los mismos derechos de acceso a la atención sanitaria que las personas jóvenes que
que no estén en conflicto con la ley, garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes y el acceso a la educación sexual y a la salud, la prevención y tratamiento de VIH-Sida u otras infecciones de transmisión sexual, con especial atención a las mujeres jóvenes y otros grupos particularmente vulnerables. En adición a lo anterior, el artículo 9 del protocolo inserta en el artículo 27 de la Convención el siguiente apartado: los Estados partes se comprometen a llevar a cabo políticas públicas, medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo encaminadas a garantizar la estabilidad laboral y todos los derechos inherentes al trabajo y eliminar la precariedad y temporalidad excesiva. Por otra parte, en el artículo 11 se establece que los jóvenes tienen derecho al emprendimiento social, cultural, político y empresarial, aspecto que guarda concordancia con el artículo 329 de la Constitución, misma que reconoce a los jóvenes como sujetos activos de la producción. A su vez, el artículo 12, numeral 3 del protocolo considera el derecho que tienen los jóvenes para desarrollar su identidad, realizando especial énfasis en el establecimiento de mecanismos de participación que impliquen las prácticas interculturales, la inclusión social y económica de los mismos. De igual manera, en el numeral 4 se promueven los derechos de individuales y colectivos de los jóvenes indígenas y afrodescendientes y otros pueblos y nacionalidades, los cuales constituyen un reconocimiento a la garantía de los derechos colectivos. Finalmente, el protocolo, en cuanto a los artículos del 14 al 18, establecen normas de procedimiento en relación a las obligaciones para la firma y ratificación del instrumento, marco constitucional y legal del instrumento internacional. Conforme sostiene la Corte Constitucional en su dictamen previo y vinculante, el instrumento internacional en materia del presente informe guarda armonía con la Constitución, por lo cual el máximo órgano de administración de justicia constitucional ha declarado la constitucionalidad del mismo. Al respecto, es preciso mencionar que el tratado, dada su temática, guarda relación estrecha con lo que prescribe el artículo 39 de la norma suprema, que consagra los derechos de las y los jóvenes en los siguientes términos: el Estado garantiza los derechos de los jóvenes y promueve su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes y las jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. De la misma forma, el protocolo en cuestión se funda en varias de las previsiones del artículo 329 de la norma suprema, concernientes a ser sujetos activos de la producción, que determinan: las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Las estipulaciones de este instrumento internacional se inscriben en los derechos que consagra la Constitución y precautelan la integridad de las y los jóvenes. Tratamiento en la Comisión. En la sesión número 22, la Comisión, el 18 de julio de 2018, contó con la participación de la Organización Iberoamericana de las Juventudes, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Técnica de Juventud y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. En representación de la Organización Iberoamericana de las Juventudes, compareció el secretario adjunto, señor Javier Ruiz, quien expuso que la convención fue firmada por 17 países iberoamericanos en el 2005 y que Ecuador sería uno de los primeros países en ratificar la convención. A su vez, indica que el protocolo adicional fue creado para especificar algunos derechos que no estaban dentro de la Convención. Menciona que en este protocolo se trata también los siguientes puntos: la determinación del rango de edad para calificar como joven, lo cual depende de la legislación de cada país, y los derechos para grupos específicos de jóvenes como mujeres, personas con discapacidad, LGBTI, emprendedores indígenas y afrodescendientes. Por otra parte, la señora Moni Pisani, delegada regional de la Secretaría General Iberoamericana, ratifica el compromiso de la Secretaría con los países andinos. A su vez, la señora Pilar Trinidad, asesora de la Organización Iberoamericana de las Juventudes, expone que el protocolo busca completar la convención al especificar y reconocer todos los derechos de los jóvenes. También recalca que está contenta por el dictamen de la Corte Constitucional de Ecuador, que establece la consonancia entre el artículo de la Convención y la Constitución de la República del Ecuador. Adicionalmente, el señor Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, menciona que en el 2015 algunos países miembros de organizaciones iberoamericanas de la juventud decidieron hacer una revisión del protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Además, indica que según la Secretaría Técnica de Juventudes, son motivaciones para aprobar el protocolo las siguientes: reafirmar la importancia del principio de igualdad formal y material de todos los jóvenes, reconoce su condición de sujetos de derechos, actores políticos y actores estratégicos del desarrollo, elimina progresivamente las barreras que existen en la participación de los jóvenes en la vida económica, social y política, considera los problemas de inserción en el mercado laboral, incorpora la perspectiva de género en todas las políticas, programas de cooperación económica y social, reconoce la diversidad de las personas jóvenes, mejora las condiciones de vida de los jóvenes en conflicto con la ley penal y establece las condiciones para que los jóvenes se desarrollen en un ambiente sano. Expresa también que el protocolo mantiene el principio de complementariedad con la ley de la juventud vigente en nuestro país, así como el principio de aplicación de la norma más favorable, el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Indica como conclusión de la Secretaría Técnica de las Juventudes las siguientes: los contenidos expuestos dentro del protocolo suponen una ampliación y mayor especificidad en el reconocimiento de derechos de las personas jóvenes, como en el caso de Ecuador. El protocolo está alineado a los preceptos constitucionales según el dictamen de la Corte Constitucional. El protocolo amplía el ámbito de protección de los derechos singulares de los jóvenes, pues no restringe ni elimina derechos otorgados por la Constitución. La aprobación de este protocolo adicional por parte del Ecuador representará un avance con respecto a la convención original, lo cual permitirá afianzar las relaciones internacionales del país. Los jóvenes componen un sector social que tiene características singulares en razón de los factores psicosociales que requieren una atención especial por tratar de un periodo de vida donde se expone y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la seguridad personal y la prohibición al futuro. La población joven entre 18 y 29 años en el Ecuador constituye el 21% del total de la población, lo cual representa alrededor de 3.300.000 jóvenes. Se estima que para el año 2048 la población joven sea el 40% de la población total. Finalmente, el secretario técnico de Juventudes expuso que este protocolo es necesario para impulsar el actual gobierno y los gobiernos venideros a elaborar políticas públicas que beneficien a los jóvenes ecuatorianos, contexto en el cual la Secretaría Técnica de Juventudes está construyendo la Estrategia Nacional de Juventud, la cual consiste en identificar y articular políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los jóvenes a nivel nacional. Por parte del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la señora Grace Vázquez, directora técnica del Consejo, indicó que este protocolo ha producido transformaciones para la realidad de los jóvenes en la región y en el mundo. Destacó que el protocolo complementa y actualiza la Convención y aborda problemáticas que afectan a los jóvenes de forma estructural, que están muy ligadas a lo que se considera primordial como un deber del Estado, que es la protección integral de derechos. En este sentido, pone énfasis en las personas con discapacidad y aborda el tema de los jóvenes privados de libertad, observa los temas de jóvenes viviendo con SIDA, promueve un ambiente sano para los jóvenes e incorpora la perspectiva de igualdad y el enfoque de género. En este sentido, la incorporación de los enfoques de igualdad de género, discapacidades y de identidad cultural constituye un avance importante. Sin embargo, se permite sugerir que en otros instrumentos se puede incluir los enfoques de igualdad intergeneracional y de movilidad humana. Además, recomienda se pueda generar un proceso en el cual la normativa se armoniza con los instrumentos internacionales para articular de mejor manera la garantía de los derechos de las y los jóvenes en el país. Adicionalmente, el secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, señor Nicolás Reyes, manifestó que es fundamental la ratificación del protocolo y expuso que desde el Consejo han habido avances fundamentales en materia de juventud. La Constitución del 2008 consagra a los jóvenes como actores protagónicos del país y el fortalecimiento de la institucionalidad. Indicó que se está trabajando en la Agenda para la Igualdad Intergeneracional y que en un capítulo sobre juventud se hace recomendaciones a las distintas funciones del Estado a fin de fortalecer las políticas públicas en materia de juventud, y considera que el protocolo fortalecerá la normativa regional y nacional. Finalmente, hizo un llamado al trabajo coordinado entre quienes forman parte del Estado. Concluyendo, en representación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, compareció al seno de la Comisión la señora ministra Berenice Cordero, manifestando que el Estado no ha considerado en esta temática temas como la justicia penal juvenil, lo cual es un desafío. En cuanto a la ratificación del protocolo, expone que no hay objeción de constitucionalidad y que la decisión del Estado ecuatoriano podría ser importante para que otros estados vayan incorporando estos estándares de derechos humanos y de derechos de la juventud. A su vez, expuso que el protocolo señala estándares para el diseño y fortalecimiento de la política pública, considerando que la Constitución tenía ya un esquema muy avanzado en materia de derechos humanos. Concluyendo, por parte de la Organización Iberoamericana de Juventudes, organismo encargado de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, existe un reconocimiento del trabajo realizado por Ecuador en políticas de jóvenes, destacando la importancia que el Estado ha dado a esta temática a través de sus distintas funciones. A su vez, es
valioso que la Organización Iberoamericana de Juventudes se presente como un organismo regional renovado que busca fomentar la cooperación y trabajo conjunto, destacando a la República del Ecuador como un referente e impulsador de los derechos de los jóvenes. Al final de las intervenciones se pudo evidenciar por parte de los actores nacionales vinculados en materia de jóvenes al desarrollo de marcos legales, políticas públicas, planes y programas. Existe apoyo para la aprobación del protocolo, no solo porque sus planteamientos son concordantes con los principios constitucionales de respeto y garantía de los derechos, sino porque representa una política de Estado y de gobierno de reconocimiento y valoración de uno de los grupos estratégicos para el desarrollo del país, aspectos que se operativizan en las acciones que desarrollan cada una de las instituciones vinculadas a los jóvenes. Finalmente, lo antes expuesto representa una visión integral que demuestra que por parte del Estado ecuatoriano existe coordinación desde el aparataje público, reconociendo incluso los desafíos que deben aún alcanzar en lo referente a los enfoques de igualdad y la justicia penal juvenil, lo cual implica que con la aprobación del protocolo aún se deberá seguir trabajando desde cada uno de nuestros espacios a fin de consolidar en su totalidad el respeto y garantía de los derechos de las y los jóvenes en el Ecuador. Conclusión. La Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en virtud de lo antes expuesto, concluye que la Corte Constitucional realizó el análisis de cada artículo determinado en el protocolo adicional y sus anexos y son compatibles con la Constitución de la República del Ecuador, que el protocolo adicional de la Convención suscrito el 25 de octubre de 2016 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, fortalece y complementa los derechos de los jóvenes en el marco de la Convención, logrando la igualdad de oportunidades y asegurando la equidad y eliminación de todas las formas de discriminación, que para efectos de aplicación del protocolo adicional se recomienda garantizar el presupuesto para la aplicación de políticas públicas vinculadas a los jóvenes, que los diversos actores públicos y de la sociedad civil que comparecieron unánimemente hemos conocido que es un protocolo favorable para el espíritu de la Convención, que el protocolo adicional se convierte en un instrumento necesario para considerar a los jóvenes como elemento primordial para el desarrollo social, que se garantiza la protección de los jóvenes con discapacidad, obligando al Estado a tomar medidas al respecto, que el presente protocolo adicional ofrece una visión vanguardista respecto a la necesidad de implementación de mecanismos de justicia penal juvenil especializada que garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso a las y los jóvenes en el Ecuador, que el presente protocolo adicional coadyuva la garantía de estabilidad laboral juvenil y demás derechos inherentes al trabajo, que este protocolo adicional beneficia a la población juvenil ecuatoriana, a los jóvenes migrantes y refugiados en territorio ecuatoriano, garantizando la igualdad de los derechos de las personas jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, indistintamente de su calidad de residente, migrante y o refugiado. Recomendación: sobre la base del análisis y conclusión que antecede, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar el protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Asambleísta ponente, Fafo Gavilanes. Suscriben Esther Cuesta, Ana Belén Marín, Germún Calle, Fernando Patricio Flores, Fafo Gavilanes, Héctor Patricio Muñoz, Doris Solís, Wendy Vera, Paola Ventimilla, Cástulo Yandú, Eduardo Mauricio Zambrano. Certificación. El informe de la Comisión sobre el pedido de aprobación del protocolo adicional de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes fue conocido, tratado y debatido en la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en la sesión número 28 celebrada en la ciudad de Quito y fue aprobado con la siguiente votación. A favor, 11 votos. En contra, 0. Abstenciones, 0. En blanco, 0. Asambleísta ausente en la votación, 1. Quito, 25 de julio de 2017. Atentamente, abogado Paulo Racines, prosecretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Hasta ahí el texto, señora presidenta.